Muy bienvenidos, soy David Delgado, pastor de la Iglesia Elan en Madrid. Gracias por estar aquí. Creemos de verdad que Dios sigue hablando y que puede hacer algo único en tu vida, incluso ahora. Espero que este mensaje te inspire, te desafíe y que Dios haga en ti lo que Él solamente puede hacer. Así que estés donde estés, abre el corazón y mira qué puede ser transformado hoy. Y si me acompañáis hoy, vamos a ir a Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, así que simplemente abriéndola por el principio. Génesis capítulo 12, y ahí vamos a comenzar. Génesis capítulo 12, versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham. La semana pasada estábamos viendo en Josué capítulo 3 cómo esta promesa de Dios se despliega a lo largo de la historia con Israel, en concreto en esa transición entre Moisés y Josué, atravesando el Jordán y yendo en la nueva conquista a Jericó. Pero todo comienza con esta promesa donde Dios toma a un hombre al cual no le conocía nadie y le da esta certeza y promesa, empezando con este partir de su tierra y salir de entre sus parientes, de lo conocido, para poder ir a este lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que nunca vuelve vacía. Gracias, Señor, porque a día de hoy sigues llamándonos a cada uno, allí donde estamos. Porque tu promesa sigue vigente, sigue palpable, sigues queriendo bendecir esta tierra y sigues queriendo traer tu realidad en medio nuestro. Así que te pido, Señor, que hoy hables tú a cada corazón, a cada realidad. Donde mi capacidad no llega, interven, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿En cuántos sitios has estado? ¿Cuántos sitios has estado alrededor del mundo? Esta es una pregunta que siempre entre amigos sale, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo tengo pines en Google Maps en todos los sitios donde he estado. Y cuando me preguntan en cuántos países has estado, siempre me resulta una duda. Si en aquellos en los que he estado en el aeropuerto solamente cuentan o no cuentan. Porque entonces la lista aumenta. Y normalmente tengo la tendencia de no contar estos lugares. Estos lugares donde sí he estado en el aeropuerto y conozco los baños, conozco los cafés, conozco los restaurantes del aeropuerto, pero no conozco lo que hay alrededor del aeropuerto. Y en medio de esta tendencia me llamaba la atención porque muchas veces no consideramos este sitio como un lugar que es casa o como un lugar que es de pertenencia, ¿verdad? Consideramos los aeropuertos más como un lugar de tránsito, de transición, pero incluso habiendo llegado al lugar o al país, la tendencia es decir, estoy saliendo del avión y hasta que no salimos el último control para dar el abrazo esperado o pisar calle,
parece que hay algo dentro de nosotros que no llega a la conclusión de ahora sí, ahora hemos llegado. Es curioso porque este lugar de tránsito me recuerda a otros lugares que tratamos de convertir en nuestra casa o en nuestro hogar, cuando Dios los diseñó para que sean lugares de tránsito, para que sean lugares de paso. Esto se vive no solamente en este lugar como en el aeropuerto, pero también lo podemos vivir en temporadas en nuestra vida donde pensamos que este es el lugar donde Dios nos ha traído, este es el lugar de promesa, este es el lugar al que Dios nos había llamado y de repente nos damos cuenta que es un lugar de tránsito. Que donde habíamos llegado no era la conclusión, no era el final, sino simplemente era un lugar donde Dios nos había llevado para indicarnos realmente cuál era el siguiente lugar al que Él nos quería llevar. Y esto hace a veces que retengamos cosas, porque no queremos salir de este plano. Hace que retengamos lugares, que retengamos circunstancias, que retengamos personas, que retengamos trabajos, que retengamos países, que retengamos contextos, que retengamos incluso nacionalidades, si me lo permites. Cuando Dios te está llamando a algo nuevo. Y quizá parte de nuestro dolor es que queremos mantener cerca lo que Dios creó para no simplemente estar de tránsito, sino para enviar. He titulado este mensaje Llamados a la dispersión. Llamados a la dispersión. No sé si lo sabes, pero estás llamado a dispersarte. Estás llamado a multiplicarte. Estás llamado a ir hacia adelante, a expandir. Jesús mismo habla de los talentos. A uno le fue entregado un talento, a otro 2 talentos, a otro 4 talentos. Y vemos este principio a lo largo de toda la Biblia. En este llamado, Abraham es puesto a prueba en su fe. Y sabemos que es el padre de la fe. Pero hay diferentes cosas que Dios llama a Abraham a dejar. Y es curioso también porque nadie celebra una despedida igual que una llegada, ¿verdad? Aunque sepamos que el lugar al que vamos es mejor, aunque sepamos que el lugar al que estamos destinados a ir es el lugar donde Dios nos está llamando, y tratemos de explicárselo a nuestra gente, a nuestros padres, a nuestros amigos, una despedida no es igual que una llegada. Es muy distinto. Y de ahí puede que parta cierta de nuestra frustración. Porque en la llegada hay algo implícito, hay personas, hay recuerdos, hay lugares, hay conversaciones, hay tiempos. Pero en las partidas suelen venirnos cosas que sabemos que puede que cambien. Sabemos que en medio del camino va a haber circunstancias, va a haber observaciones, va a haber otras personas que hagan efectos en nuestra vida que provoquen cambio. Y aun los que se quedan saben que cuando marchamos algo no va a ser igual. ¿Has tenido esa sensación alguna vez de cuando vuelva voy a dejar esto y sé que no va a ser igual? Yo recuerdo cuando me adentré en la temporada de ir a Australia, 4 años, sabía que a la vuelta no iba a ser igual. No sabía qué cosas iban a ser diferentes, pero sabía que no iba a ser igual, que podía que hubiese amistades que cambiase, personas que estaban, que ahora no iban a estar. Incluso en mi concepción, en mi persona, sabía que había cosas en mi corazón que iban de una manera y no iban a venir igual. Pero en todo ese movimiento interpretamos ese ir como pérdida. Y ese ir como pérdida lo leemos así, tenemos esa lectura porque hay miedos, hay temores, hay incertidumbre. Y hay cosas que no sabemos que están al otro lado. Perdemos seguridad y perder seguridad duele.
Puede que perdamos el estatus en el que estamos ahora mismo y perder nuestro estatus actual, nuestro reconocimiento público, nuestro reconocimiento social, en dónde estamos aquí, ahora, en este contexto. Duele, aunque creamos que Dios nos está llamando a algo nuevo. Y aquí está el instinto humano, el querer controlar estos procesos. El querer encasillarlos, el querer mantenernos cerca de lo que conocemos, asegurar la provisión, acumular cosas. Permanecer con las mismas personas. Y una y otra vez me encuentro en la vida pastoral de que hay personas que simplemente están donde están a pesar de que Dios las ha llamado, a pesar de que tienen la convicción de salvación, a pesar de que han conocido personalmente a Jesús y saben cómo es su carácter, saben lo atractiva que es su persona y está esperando a que simplemente den el paso de fe, pero por no perder lo que conocen, se quedan en ese lugar. Y aquí está la cosa, que lo que el hombre intenta proteger, reteniendo, Dios muchas veces lo multiplica dispersándolo. Este es incluso el miedo de muchos pastores o de muchos líderes de iglesia, de querer controlar el crecimiento de la iglesia, de querer controlar los corazones, de querer controlar lo que Dios está haciendo, de querer controlar los sueños, de querer controlar el propósito. Pero ¿y si nos diésemos cuenta que desde el principio el pueblo de Dios y la iglesia está llamada a la dispersión? ¡Qué relax! Cuando uno entiende en la vida pastoral, las personas no son tuyas. Cuando uno entiende en la vida de iglesia que tú puedes ayudar en el proceso, a dar herramientas, pero que cuando estás aquí y sabes a ciencia cierta de que estás llamado simplemente a servir, no a controlar el outcome o lo que es el final, sino simplemente a ser parte del camino sirviendo con manos abiertas, donde las personas entran y las personas salen y tu misión sigue siendo la misma independientemente de la temporada, servir, ser parte. Déjame, David. Ahí sale nuestro microcontrolador, ¿verdad? Necesito todos los detalles. Necesito la provisión antes de la promesa. Necesito saber cuáles son las condiciones y quién me va a esperar al otro lado, quién va a ser parte del camino, porque ahora tengo a este equipo, tengo a estos amigos, sí, estamos mi esposa y yo, pero en medio del camino, ¿quién va a estar? Y vemos esto una y otra vez a lo largo de la Biblia, en Génesis 1, capítulo 1, versículo 28. Dios llama a toda la creación desde el inicio a multiplicarse. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Sed fecundos y multiplicaos. Matrimonios, sed fecundos y multiplicaos. Iglesia, corazones, porque tu corazón necesita ser multiplicado también. Tu capacidad, tu experiencia, en generaciones que vendrán y puedan decir, estamos aquí por el sacrificio y por la inversión de generaciones pasadas y estamos aquí pisando en los hombros de generaciones anteriores. Por sed fecundos y multiplicaos. Pero esto sigue viéndose a lo largo de la Biblia. En Génesis 9, cuando ha sucedido el diluvio, Dios da este mismo mandamiento, esta misma ordenanza a Noé y a toda la banda. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Dios tiene un afán con esto. Esto de multiplicarse, de reproducirse. Pero algo que vemos aquí con Abraham es que en esta promesa Dios le llama también a algo que es completamente desconocido para él. Hasta ahora tenemos la ordenanza de sed fecundos, multiplicaos y llenad toda la tierra. Ahora Dios llama a Abraham
a una nueva promesa. Y lo que me encuentro aquí es que la primera dispersión no es geográfica. Y quiero que puedas entender bien esto perfectamente, porque enseguida aterrizamos este concepto cuando la dispersión es geográfica. Pero la primera dispersión que Dios le da a Abraham no es geográfica, es del interior. La primera dispersión que Abraham tiene dentro de sí viene con quién es él. Viene con sus preconcebidos, viene con sus pensamientos establecidos, viene con lo que él ha conocido ya. Con su manera de pensar, con su manera de mirar, con su manera de entender. Dios le desafía y le llama a eso. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. No le dijo cuánto va a tardar, no le dijo cuántos recursos iba a tener, no le dijo quién iba a estar al otro lado de la promesa. Dios no da esos detalles, no suele darlos. Y parece que nosotros no queremos movernos hasta que no empezamos a ver algunas de esas cosas, ¿verdad? No, cuando tenga los papeles. No, cuando tenga la autorización. Y obviamente que hay cosas que están bien y están legisladas y necesitamos poner todos esos marcos en medio nuestro. Pero en las promesas de Dios, normalmente Dios no suele ser un Dios detallista al comienzo. Dios tiene hilados todos los detalles y los va desplegando a lo largo del camino para que esos frutos vayan cayendo como revelaciones en medio de nuestros pasos. Así que la primera dispersión no es geográfica. La primera dispersión no es si te vas de un sitio a otro. La primera dispersión no es con quién me voy o con quién no me voy. La primera dispersión es qué es lo que está sucediendo en tu interior. ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios está desafiando? Porque Dios lo que está desafiando aquí de forma certera es la identidad de quién es Abraham. Dios está desafiando todo lo conocido de Abraham. Y simplemente le está diciendo, vete de aquí. Algunos os lleva diciendo Dios, vete de aquí, hace tiempo ya. Vete de ese lugar, vete de esa relación, vete de esa persona egocéntrica, vete de ese rencor, vete de esa herida ya. Pero como es lo que conocemos, lo seguimos abrazando, seguimos residiendo en ello, seguimos pensando que es el lugar de pertenencia, lo que han dicho de mí, en esas opiniones que dejaron huella, y seguimos pensando que ese es el lugar donde estoy. Dios te saca de esas seguridades falsas. Dios te saca de esos pensamientos anidados que no llevan a ningún sitio. Así que si estás en una temporada de dispersión, déjame decirte que no estás sola, que no estás solo. Si estás en una temporada de dispersión, déjame decirte que incluso estás en el lugar correcto. Donde si no tienes todas las cosas atadas, si no tienes todas las respuestas, si no tienes todo el marco, quizás es porque Dios te está diciendo, quiero que te adentres conmigo, no en una dispersión física, sino en una dispersión de lo que yo quiero hacer contigo, en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu mirada. Dios necesita traer esa dispersión dentro de nosotros para revelar las cosas que estaban demasiado ordenadas alrededor de algo que no era de Él. Y hay muchas cosas en las que vivimos que son estables, que aparentemente son buenas, que estamos bien, pero que no son de Dios. Porque Dios no te deja indiferente. Dios te llama a ser fecundo, a multiplicarte, a ir en esa tierra que Él ha prometido. Y quizás es una tierra del corazón, quizás esa tierra donde fluye leche y miel es una tierra que anhelas en tu pensamiento, en esas noches profundas sin sueño. Pero para que eso se dé, hay cosas que necesitan
ser dispersionadas. En medio de esto, a veces no queremos, porque esto pone a prueba nuestro corazón. Antes de movernos a nuestro destino, Dios trata de gestar y mover nuestro corazón y decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero mientras nuestra fe requiere mapas y soluciones y certezas, lo que Dios espera de nuestras vidas es dependencia. Es dependencia. Simplemente fijaos lo que Dios le dice a Abraham que tiene que dejar. Una tierra. Deja tus parientes y deja la casa de tu padre. Es decir, deja tu seguridad en la tierra que conoces. En aquel entonces, tu tierra, tu lugar, era no solamente el lugar donde tu familia prosperaba, sino ya sabías cuál era el sistema establecido donde otros bandidos podían atacar la comunidad, donde cómo había que refugiarse, donde había ciertas dinámicas con los animales salvajes también. Y dejar tu tierra implicaba muchas veces lo que generaciones anteriores habían trabajado para que nuevas generaciones estuviesen en un lugar seguro. Esto no tiene sentido, un sentido aparente. Deja tu tierra. No solamente le dice deja tu tierra, le dice deja tus parientes. Es decir, deja tus relaciones. Deja tus amistades. Deja todo este clan. Deja todas estas dinámicas que hay. Todo esto que la gente dice de ti que eres. Todo lo que tú dices incluso que la gente es. Déjalo, Abraham. Y le dice, deja también la casa de tu padre. Como diciendo, deja la identidad. Deja tu identidad entera. La crianza, la cultura de tu casa. Deja todas esas cosas porque yo tengo algo nuevo para ti. Esto no es fácil. Esto lo vemos en perspectiva y decimos, wow, Abraham, el padre de la fe, claro que sí, Dios le da una promesa. ¿Cómo no va a responder Abraham a una promesa de Dios? ¿Y sabes qué? Lo mejor es que aquí Abraham, a posteriori, dice en el versículo 4, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Amén, aleluya. ¡Qué fácil! Entonces Abraham lo hizo, ya está, consumado es. Y todos nos quedamos bien, a gustito, sentados diciendo, wow, Abraham, qué crack, es una máquina. Pero es lo que Dios te está prometiendo a ti, te lleva prometiendo desde hace rato. Tú tienes el conocimiento, tienes los recursos, tienes la perspectiva, pero simplemente mi tierra, mis parientes, mi casa. ¿Cómo voy a dejar todo esto, Señor, para que tú hagas algo nuevo en mí? ¿Cómo voy a...? Yo recuerdo cuando tuve que salir de la iglesia donde crecí. Y salí de allí, no huyendo, sino llamado a. Pero había algo dentro de mí que me dolía porque era todo lo que yo había conocido, el lugar donde había crecido, donde había personas que amaba. Pero si no hubiese salido de allí, hoy Elan no estaría aquí. Quizás seguiría trabajando como aeromecánico en el aeropuerto. ¡Qué vida tan aburrida! ¿A qué te está llamando Dios? Porque Dios no es un Dios de medias tintas. Seguimos negociando con Él. No, Señor, si te doy parcialmente, entonces tú, Señor, no. Tengo una promesa entera para ti. Tengo una promesa entera para ti, no una promesa parcial, no una promesa por fascículos. Quiero darte una promesa entera. Pero lo único que requiero de ti es ese paso de fe. Es esa obediencia. Es esa dependencia de mí. Y te digo, no te voy a dar el mapa. No te voy a dar el mapa.
Dios no le da el mapa a Abraham. Le dice, a esa tierra que yo te mostraré. En futuro, no en presente. Es decir, Abraham sale de un lugar y no sabe a dónde va. Abraham sale de un sitio que él conoce, que lo tiene todo atado, todo hilado, y ni siquiera sabe hacia dónde. Señor, este, oeste, norte o sur. A esa tierra que ya iremos viendo, que te mostraré. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Porque esta es la dispersión que tenemos dentro de nosotros. Es decir, cuando no sabemos el lugar hacia donde vamos, empieza a ocurrir una dispersión dentro de nosotros brutal. Cuando el Señor nos responde a las supuestamente cosas o a los tiempos que supuestamente habíamos pactado o yo había entendido, Señor, sigues ahí, sigues estando presente, tú eres el Dios de la promesa, Señor. Y esa dispersión Dios la deja a veces en stand-by, sin traer claridad. Y esto es lo que te quiero decir, que estamos llamados a eso, que estamos llamados a que ese sea nuestro lugar seguro, a que la dispersión sea tu lugar donde surfeas, donde coges la tabla y dices, venga, vamos a surfear un poquito en la dispersión. Esto es lo difícil. Esto es lo difícil. Esto es lo que cuesta. Obediencia, fe, certeza sin todavía tener las instrucciones. Y en medio de esto tratamos de poner todo nuestro control, todo nuestro esfuerzo. A mí me gusta el esfuerzo, me gusta trabajar, me gusta invertirle a las cosas. Pero me he dado cuenta con el paso de la vida que Dios aún es mucho más grande que mi control y que mi esfuerzo. Y no sé si te has dado cuenta, pero también quería decírtelo hoy. Dios es mucho más grande que tu capacidad y que tu esfuerzo. Dios es mucho más grande que tus 24 horas al día. Y Dios tiene la capacidad de seguir obrando mucho más allá de eso. Mucho más allá del límite de tu tiempo, mucho más allá del límite de tu fe, mucho más allá del límite de tu capacidad. Pero tratamos de controlar, en medio de la dispersión y en medio de lo que Dios quiere hacer, tratamos de poner los diferentes límites, las diferentes pautas, las diferentes metodologías, las diferentes estrategias. Vamos a levantar una estrategia de marketing, vamos a levantar una estrategia de compras, vamos a levantar una estrategia de seguir multiplicándonos. Yo me imagino a veces a Dios reírse de todas estas cosas. Diciendo, si yo estoy al otro lado, si estoy al otro lado esperando, simplemente quiero que des el paso. Yo voy a proveer de las personas, voy a traer el lugar correcto, la casa correcta, el trabajo correcto. Créeme a mí. Deja de creer en tu esfuerzo, en tu autosuficiencia, en tu capacidad, en tus dones, en tu carrera, en tus finanzas. Créeme a mí. Porque estoy al otro lado. Y yo soy fiel y justo y yo no dudo ante el camino. Sé lo que he preparado para ti al otro lado. ¿Cuántos de aquí tenemos que examinar nuestro corazón para decir, Señor, quiero dejar de pedir el enséñame y entonces camino para empezar a caminar y empezar a ver todas las cosas que tú me tienes que enseñar en él? Camino y el Señor me enseña. Me encanta la vida de nuestra iglesia y todo lo que está sucediendo porque hay algo que vengo compartiéndole a todo nuestro equipo. Es hora de crear espacios, Si no creas espacios en tu vida, Dios no los llena. Y eso sucede en lo físico también. Tenemos que crear espacios, crear espacios para conversaciones. ¿Quieres amistades? Crea espacios para nuevas amistades. ¿Quieres relaciones profundas y sanas? Crea espacio para relaciones profundas y sanas. ¿Quieres quieres que Dios siga alimentando tu vida con su palabra? Crea espacio para ir a la palabra. ¿Quieres ver cómo la iglesia sigue creciendo? Crea espacio para que la iglesia siga creciendo. Espacios para jóvenes, espacios para adultos, espacios para ancianos, espacios para niños, espacios para bebés. Crea espacios. Crea espacios, yo los lleno. Porque Él es el Dios de la obra. No. Señor, déjame que voy a crearlo con este sistema, esta forma y en este tiempo. Y cuando tengamos los recursos, entonces sí.
Entonces tenemos la estrategia, Señor, ahora ya tienes tú el pistoletazo de salida, ahora ya puedes moverte aquí, Señor. Ahora ya es el tiempo. Señor, ¿estás ahí? Deja de querer controlar. Deja de darle el marco para que Dios actúe y permítete decir, Señor, heme aquí, yo iré. Haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Porque cuando un seguidor de Jesús levanta esa declaración, hay una libertad que solo trae el Espíritu Santo, que cambia por completo todo lo que crees. Señor, heme aquí, yo iré. Dependo de ti, a donde vayas, yo también iré. El control intenta producir por fuerza lo que solo puede recibirse por confianza. Es en el control que tratamos de empujar y empujar y empujar y empujar, cuando el Señor simplemente te está diciendo, confía, 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 relájate. Sé que la mies es mucha, los obreros son pocos, pero yo estoy allí. No sé si lo sabes, pero incluso aun cuando duermes, yo controlo tu respiración. Cierras los ojos y te despiertas. Si han pasado 7 horas y tú no te has dado ni cuenta, yo sigo estando velando por ti, dice el Salmo. Velo por ti. Controlo. Y esos son milagros que suceden cada día. Es Dios al otro lado de la promesa. Es Dios haciendo que el sol salga. Es Dios diciéndote, aquí te espero. Así que en medio de esta transición, Dios no simplemente le llama a salir. Le dice, una tierra delante de ti, donde por ti levantaré una nación grande. Imaginaos esta promesa a este hombre, en medio de la nada. Una nación grande. Y pensaba con esto, que lo que se detiene demasiado en tu vida y en mi vida tiene la tendencia a morir. Hay un principio en el reino de Dios que dice que cuando el reino de Dios no avanza, se estanca, se detiene, más pronto que tarde, ese estancamiento lleva a retroceder. Y quizás en esta promesa donde hemos sido llamados a la perfección en Jesús y donde Dios va a consumir y a constatar su promesa hasta el final en medio nuestro, quizás nuestro deber y nuestro paso de obediencia debe de ser seguir multiplicando el reino de Dios a nuestro alrededor. Porque si no hay cosas que mueren, la multiplicación exige esta dispersión. Y esto es a veces frustrante porque viene con diferentes semillas y viene con diferentes formas y viene con diferentes expresiones, pero no es hasta que la semilla está enterrada y se rompe que empieza a multiplicarse. Si yo cojo una semilla y la conservo y la retengo y la guardo, esa semilla no va a hacer otra cosa más que pudrirse. Pero si esa semilla la destino para su forma y para lo que ha sido considerada para ser, esa semilla se va a romper, pero empezarán a brotar nuevos brotes y viene la multiplicación. Dios requiere que haya cosas que mueran para que haya otras que nazcan. Y este es uno de nuestros mayores miedos, que haya cosas que mueran. Que haya cosas incluso buenas. Nosotros hemos tenido conversaciones aún dentro de nuestra iglesia de decir, oye, ¿y si esto lo dejamos morir? ¿Y si
¿Y si damos este paso de fe porque creemos que Dios está al otro lado y nos está moviendo a hacer algo distinto y de otra forma donde estamos y seguimos buscándole a Él y Él es nuestra prioridad? ¿Y si Dios nos quiere mostrar algo? Así que en medio de esto vemos este principio nuevamente en Hechos. En Hechos capítulo 1, donde en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta sigue siendo la promesa. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Es decir, que en vuestra responsabilidad sigue estando esta testificación, esta proclamación, este compartir, este no quedaros en vuestra casa, este salid de Jerusalén, salid de las paredes de lo que conocéis. Salid incluso de lo que habéis considerado que es la promesa, porque muchos de los discípulos pensaban. En este Génesis 1 estamos todavía donde los discípulos están con la incertidumbre de qué es lo que ha sucedido. Dios envía a Jesús y se lo lleva y estamos en medio de esta situación donde no sabemos qué hay al otro lado. Jesús ha dicho, Jesús ha prometido, sí, pero ahora estamos en medio de Jerusalén, todos escondidos, todos reprimidos, en el aposento alto. No vaya a ser que algunos digan de nosotros cosas que son inciertas o que son erróneas. Y ya desde esta entrada, Jesús les dice: sed fecundos, multiplicaos, id a tierra de conquista. Hay a veces que Dios necesita sacudirnos. Y esto es lo que le sucede. Justamente hemos visto en el capítulo 1, en el versículo 8, pero en el capítulo 8, en el versículo 1, sucede todo lo contrario. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Esta promesa Dios se la da por medio de Jesús a los apóstoles y a los discípulos. Y les dice: no lo vais a hacer, no os preocupéis, que yo voy a poner los agentes externos por medio de la persecución para que esta promesa se lleve a cabo. En otras palabras, Dios les está diciendo: espabilad. Ya os he dado el Espíritu Santo. Ya hemos hecho el derramamiento. Ya ha habido alzamientos donde habéis visto milagros. Donde no solamente los milagros de Jesús, sino milagros vistos a través vuestro por el Espíritu de Dios obrando. Es hora. Es hora de que sigáis multiplicando. Es hora que sigáis siendo fecundos. Es hora de que sigáis yendo hacia la tierra que yo os he prometido. Me preguntaba: Señor, ¿qué sacudidas necesitamos en nuestras vidas? ¿Qué sacudidas necesitas tú en tu vida? ¿Qué necesitas ver? ¿Qué necesitas ver para creer? No, y ahora, esto se escucha mucho en la iglesia. Ahora que no tengo trabajo, bueno, ahora el Señor me está llevando a la palabra. Y ahora que estoy en esta incertidumbre donde se ha roto nuestra relación y estoy hecho añicos, Dios está haciendo algo nuevo en mí. No es triste, y esto desde el punto de vista humano, no es triste que tengan que venir todas esas cosas para que Dios actúe, para que dejemos de ver nuestro ombligo, dejemos de ver nuestro yo y permitamos a Dios moverse y afilemos y afinemos nuestros ojos y nuestros oídos para ver y oír lo que Dios está haciendo. Así que porque fueron sacudidos, la iglesia se dispersó. Porque fueron sacudidos por la persecución. ¿Sabes qué voy a orar hoy? Hoy voy a orar para que Dios te sacuda. Sí, ríete. Tú puedes hacer 30 consejerías pastorales, pero hasta que Dios no te sacude de verdad, y Él es el que te mueve. Él es el que trae el propósito. Él es el que trae la certeza. Él es el que trae la verdad. Y no necesariamente es que ore por persecución.
En estos días lo estamos viendo. No, la iglesia evangélica por un lado. No, y estos que estaban en el metro. No, y estos que llenan un estadio. No, y estos que llenan otro estadio. No, y es que ahora está viendo reproducción de iglesia. Y sí, Dios está haciendo algo nuevo. Y si el ser humano tratar de contenerlo, ¿no? Y habrá todas estas formas y formatos, y habrá cosas que sean incorrectas, ya lo vemos. Está la iglesia en Roma, la iglesia en Corintio, la iglesia de los Gálatas, y diferentes expresiones de diferentes formas, cada una con sus problemas, con su trasfondo y su cultura. ¿Qué te crees? ¿Que eso nos exime a nosotros de nuestros problemas? No, eso nos aterriza. Pero es esta tensión constante entre el venid, el controlar, el vamos a gestionar el rebaño, en contraposición de ir. Pero lo precioso de esto es que Jesús le dice: venid a mí todos los cargados y cansados y yo os haré descansar. Es decir, hay un lugar correcto al que ir. Hay un lugar correcto, hay una casa en la cual tú estás, tú perteneces, y es inmutable, es innegociable. Pero por otro lado, Jesús le dice a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Así que de este lugar en el que pertenecemos somos enviados. Jesús mismo llevó a cabo esto. Abraham no era consciente de ello, pero él estaba saliendo de una ciudad física para ir a una ciudad que no veía, una ciudad visible, para ir al lugar invisible. Y vemos esto también en Hebreos capítulo 11, donde dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó. Por la fe, como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y sigue en el versículo 13: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios ha preparado una ciudad para tu vida. Dios ha preparado una ciudad para tu vida. Una ciudad celestial. Sé que muchos de aquí venís de diferentes países, contextos, culturas. Pero ¿sabes qué? Que cuando venimos delante de Jesús y hemos tenido la convicción de que Él es Rey, de que Él reina, de que Él está en control, todos tenemos este mismo sentido. Donde tu pasaporte puede decir lo que sea, pero tu pasaporte real clama diciendo: eres extranjero, eres peregrino. Así que si alguna vez escuchas: no, extranjero, amén. Porque voy a un lugar donde no hay acentos,
donde no hay alturas, donde no hay economía. Voy a una ciudad celestial que Él ha preparado. A un reino inamovible donde Jesús es Rey. Y donde Jesús reina sobre toda nación terrenal. Jesús se hizo en medio de la dispersión. Y no solamente se hizo en medio de la dispersión, sino que vivió en esa dispersión. En esa dispersión de ser rechazado por aquellos incluso que decían amarle. De ser traicionado incluso por uno de los más cercanos. En esa dispersión de que aquellos incluso que más le conocían no acababan de creer del todo, a pesar de que veían milagros y señales y prodigios. Y Jesús se hizo en medio de esa dispersión, de la dispersión de cada uno. Jesús se hizo en medio de la dispersión, de la separación entre Dios y el ser humano. Para aterrizar esta promesa. Quiero orar por la dispersión en tu vida, por la dispersión en tu corazón, por la dispersión en tu mente. Sé que ahí donde estás, simplemente en un momento de intimidad. ¿Por qué no le pides esa dispersión? Y vamos a hacer una cosa, ¿por qué no le das a Dios gracias por esa dispersión? Gracias, Señor, por esa dispersión. Gracias porque en medio de esa dispersión puedo habitar contigo. Puedo morar en tu casa. Puedo conocerte más. Me gustaría invitarte a ponerte de pie y abrir tu corazón en adoración en este momento. Y que puedas pedirle, Señor, haz tu obra, porque es lo que mi corazón anhela. Estoy cansado de pretender, estoy cansado de venir con mi autosuficiencia, estoy cansado, Señor. Quiero confiar, quiero depender enteramente de ti. Quiero entregarme en tu trono, disfrutar de tu presencia, disfrutar del orgullo de un Padre Celestial que está orgulloso en medio de temporadas de incertidumbre, en medio de transiciones, en medio de pruebas de identidad, de quién soy, quién no soy, quién he dejado de ser, para quién tengo que volver a ser. Tú estás, tú nos conoces, tú me conoces. Muchas gracias por acompañarnos. Si esto ha conectado contigo, por favor, no lo dejes aquí. Escríbenos a hola@somoselam.com y cuéntanos tu historia. Y si quieres ser parte económicamente de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, puedes ir a nuestra web somoselam.com a la sección Contribuye. Si este mensaje te ha ayudado, por favor, no te lo guardes, compártelo con alguien. Nunca sabes lo que Dios puede hacer a través de algo tan simple como eso. Nos alegra mucho que estés aquí. Que Dios te bendiga.